Mucho gusto, bienvenidos sean todos. Adelante, Ernesto. Muchas gracias, Gabriela. En primer lugar, agradezco mucho la amable invitación que me hiciere el equipo organizador, las autoridades de la NUYES, de la NUYES TIC, y pues nos sumamos con mucho gusto un año más a este encuentro a NUYES TIC, en esta ocasión con la sede en la Universidad Autónoma de Yucatán y bueno, pues celebrando sus 100 años de fundación, así que estamos de manteles largos y también lo estamos en razón de este panel que es Derecho Digital y Ciberseguridad con nuestras invitadas, todas ellas expertas en temas de derecho digital, derecho y ciberseguridad, quienes compartirán pues una reflexión muy importante sobre cuál es el futuro del derecho digital y cuál es el futuro en materia de ciberseguridad. Permítame primero hacer un pequeño comentario, una reflexión inicial antes de dar paso a nuestras expertas. Y me parece que un tema central en lo que estamos viviendo hoy día lo tenemos que ver desde distintas escalas, a distintas dimensiones y con un enfoque de 360 grados. No podemos dejar pasar temas donde la tecnología se hace cada vez más presente en las actividades cotidianas, en las actividades de organizaciones privadas y públicas de cualquier naturaleza, de cualquier área de la política pública, sea para la educación, la salud e incluso para fines de seguridad, como la seguridad pública, seguridad nacional. Y esto hace que el incremento de la tecnología genera más aristas donde el derecho debe tener atención, donde se encuentran a veces pues afectados algunos derechos y libertades, y por ello los estados, las organizaciones y toda la sociedad civil debemos poner cartas en el asunto. Entre otros de los puntos relevantes, la seguridad digital o la ciberseguridad debe ser un tema central y lo será cada vez más y más relevante a lo largo de este siglo donde estamos viviendo una era digital donde los datos, la información se convierten en un elemento fundamental que adquieren mayor poder, mayor relevancia para todas las organizaciones. Lo vemos en el ámbito cotidiano, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de la seguridad, de la economía nacional e incluso de las relaciones internacionales. Así que todos y todas debemos tener presente esa importancia de la concientización sobre el uso adecuado de los datos personales, la gestión adecuada de la información y sobre todo la relevancia que en el ejercicio de las tecnologías digitales, de Internet, de las redes sociales y de las tecnologías venideras, podamos tener esa dosis de reflexión y de conciencia sobre el uso responsable y además el tema de la privacidad, de la protección de datos personales y la ciberseguridad. Hoy día son muchos los fenómenos y los retos que enfrentamos a nivel de humanidad ante una tecnología que puede propiciar daños masivos, daños, afectaciones a derechos y libertades, y no hay razón por la cual no pongamos atención y construyamos un futuro donde en el entorno digital también podamos disfrutar de derechos, de libertades, de paz y de una buena convivencia en el entorno digital. Así que bueno, con esta pequeña introducción pasaremos al panel y de entrada pues les agradezco mucho a nuestras expertas que hayan aceptado la invitación, a Belén, a Lorena, a Caterina y a Mariana, quienes nos compartirán desde su enfoque, desde su región o desde donde están pues radicando y desde donde ellas se desempeñan esta reflexión sobre la importancia del derecho digital y la ciberseguridad. Vamos a hacer varias preguntas a maneras de rondas donde tendrán entre 3 a 5 minutos según hemos señalado para poder hacer aportaciones que detonen la reflexión de todas y de todos, y les invitamos a nuestra audiencia, quienes nos acompañan a través de las redes sociales, a que vayan anotando sus preguntas y pueden compartirla a través del chat y para poder pasarla en la etapa de preguntas y respuestas. Pues bien, vamos a iniciar con Belén y con María Lorena. Y la pregunta es, tomando en cuenta este panorama, pues les propongo que planteemos cuáles son los derechos digitales y por qué es importante hablar de ellos en el contexto de instituciones públicas como es el Estado, de empresas y de sociedad. Si les parece bien, empezamos con Belén y después con Lorena. Adelante.
Muchas gracias, maestro Ernesto Ibarra, amigo Ernesto. Un saludo desde Barcelona, buenos días desde Barcelona, buenas tardes desde Barcelona, buenos días para ustedes. Saludo a las autoridades y a los compañeros juristas que nos acompañan en estas jornadas de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Es para mí un honor y una satisfacción poder responder a la invitación del maestro Ibarra y del resto de compañeros y estar compartiendo este panel con tan ilustres componentes. Sin más, querría responder a la pregunta del maestro Ernesto Ibarra con la siguiente reflexión inicial para después profundizar un poco más. Como saben ustedes, asistimos a una revolución tecnológica y nos encontramos inmersos en una nueva era digital. La sociedad de la información y del conocimiento, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación forma parte ya esencial del libre desarrollo de la personalidad. Las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, deben garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y para ello debe ser técnicamente y jurídicamente seguras. Debe garantizarse además el acceso básico e irrenunciable de todos a las tecnologías de la información y de la comunicación, minimizando por otro lado los efectos de la exclusión digital. Irrumpen fenómenos crecientes como la desinformación y las fake news o nuevos entornos como el metaverso. Los ordenamientos jurídicos actuales tienen un complejo reto en este escenario, también en relación a la solución de los conflictos y las controversias digitales. Por ello, es necesario una nueva generación de derechos de las personas que ponga el foco en esta realidad y al ser humano y a sus derechos en el epicentro, suponiendo esto un nuevo hito en la conquista de los derechos humanos. Fruto de esta necesidad, la apuntaba ya el maestro Ibarra, surgen distintas iniciativas, tanto nacionales a nivel de España, que es lo que yo más conozco, como internacionales también, denominadas en general cartas de derechos digitales. Permítame empezar por nombrar la primera, al menos cronológicamente, que sería la Carta de Barcelona por los Derechos de la Ciudadanía en la Era Digital, carta en la que me honro ser coponente y de donde salen, por cierto, mis primeras reflexiones en esta intervención. Como decía, es iniciativa del Colegio de Abogacía de Barcelona, en la que participé muy activamente y que vio a la luz en su primera redacción en 2019 y es un trabajo todavía in progress y con aportaciones de las distintas instituciones que se han sumado a la iniciativa. En segundo lugar, y entraré después en más detalle, querría nombrar, cómo no, la Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España, de 14 de julio del 21. La Carta Europea de Derechos, entre otras, hay otros instrumentos como la EDRI, European Digital Rights, que agrupa varias asociaciones de derechos humanos, etc. Las cartas de derechos digitales en general son textos declarativos y no normas jurídicas. Aparte de establecer principios y valores, también juegan otros roles. Son fuente para el desarrollo de la autorregulación o la creación de códigos de conducta de determinados sectores. Inspira, a su vez, la política pública o las políticas públicas de las administraciones. Ayuda a la interpretación de textos difusos del soft law. Son un primer paso, en definitiva, en ocasiones en el desarrollo incluso de nuevos derechos como los derivados del uso de las neurotecnologías o neurociencias o los derivados del uso de la inteligencia artificial. Como ejemplo, y con esto acabo, me gustaría destacar, por ejemplo, en el contexto español, la futura Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, que se inspira en esta Carta española que debo desarrollar después
y donde ya se habla de regular el uso de la inteligencia artificial en la relación con la Administración de Justicia, en el capítulo Actuaciones automatizadas de la Administración de Justicia. Se convierte, finalizo pues, en un marco de referencia o un gold standard en el que se inspiran textos como la Carta Peruana de Derechos Digitales. No tenemos aquí hoy representación de Perú, pero quizá alguna de mis ilustres compañeras de mesa estará familiarizada con esta carta, así como otras cartas de otras iniciativas similares de los gobiernos latinoamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Pues sin duda es muy importante empezar a poner la plataforma sobre la cual comprendemos los derechos digitales para toda nuestra audiencia. Y vamos contigo, Lorena. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Ernesto, y a todos mis copanelistas. En este día de hoy, pues ya, digamos, Belén nos hizo como un recuento sobre todo el tema de las cartas sobre derechos digitales. Entonces yo me voy a enfocar en qué son los derechos digitales, digamos, para Latinoamérica y cómo los hemos concebido acá en Colombia. Entonces, lo primero que yo quisiera decir es que los derechos digitales son una extensión de esos derechos humanos para la era del Internet. No se concibe, digamos, un punto o un país en donde se le garantice la libertad de expresión de forma análoga, pero de forma digital se restrinja. Entonces, esos derechos digitales se encuentran estrechamente relacionados con la libertad de expresión, con la privacidad. Son los que le permiten a todos nosotros acceder, utilizar, crear y publicar en medios digitales, así como utilizar diferentes tipos de tecnología, como lo mencionaba Belén. Una de las cosas más importantes que me parece dentro de los derechos digitales es algo que tendremos que tener en cuenta, y es cómo se está administrando este recurso, cómo se administra el recurso al interior de cada país. Cada país debería tener una mesa de gobernanza de Internet para dialogar sobre estos tipos de temas que incluyen y afectan derechos digitales. Uno de los ejemplos es la neutralidad en la red y cómo las Big Techs, digamos, tratan de entrar a los países latinoamericanos y al mercado latinoamericano con iniciativas de rating, digamos, de medida afectando la libertad de acceso, el libre mercado, afectando también derechos a escoger el proveedor que nosotros necesitemos o que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Otro de los derechos, digamos, digitales que me parece muy importante es el derecho a acceder y utilizar un contenido digital. Dentro de mi tesis de doctorado, yo analicé la figura del geobloqueo y la geolocalización, en donde siento que Latinoamérica todavía necesita ponerle un poquito más de atención a estos temas del rastreo y la geolocalización de nuestros dispositivos a través de Internet, en lo que se denomina como un mass surveillance o una vigilancia masiva por parte del Estado, por parte de las corporaciones, a los individuos, a los ciudadanos digitales. Siento que esos dos derechos marcan la pauta y quisiera explorar más al respecto en las siguientes preguntas. Entonces te doy paso, Ernesto, para que respetemos un poquito el tiempo. Muchas gracias, Lorena. Muy, muy importante. Ya vamos avanzando, y esta mención sobre la gobernanza de Internet y algunos otros derechos más en particular. Ahora, en esta ronda para Caterina y Mariana, la pregunta sería, ¿cuál es la ciberseguridad para quienes no, y por qué es tan importante para las instituciones, Estado, empresas y sociedad en general? Por favor, adelante, Caterina. Hola Ernesto, primero que todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias porque estos eventos justamente hacen que podamos exponer no solo las preocupaciones, sino que también cuáles son las estrategias que estamos trabajando aquí en Latinoamérica. Cuando uno habla de ciberseguridad, se ha vuelto hoy día un término bastante coloquial. Está hoy día porque hemos tenido bastantes intentos de ataques, o bien ataques que ya se han consumado. Y cuando hablamos de ciberseguridad, la estricta definición nos indica que son todas aquellas herramientas, procesos y gestiones que tienen por objeto garantizar
la confidencialidad, la seguridad y la disponibilidad de la información. Pero hace mucho rato que tenemos que ampliar un poco esta definición, entendiendo que cuando hablamos de ciberseguridad hay personas, hay procesos, hay instituciones, hay estados, y hay componentes de la ciudadanía que crean esta comunidad digital. Hoy día también tenemos que pensar que no podemos estar al margen de que todo lo que hacemos lo estamos traspasando a un mundo que hoy día es lógico, un mundo en el cual estamos compartiendo, viendo películas, generando transacciones, teniendo relaciones de amistad, etcétera. Por ende, cuando uno habla un poco cuáles son estos derechos digitales, de los cuales Lorena nos explicaba a muy grosso modo, tenemos que entender que la ciberseguridad hoy día está al servicio justamente de la protección de estos derechos digitales. Hoy día tenemos que ver que cuando uno habla de disponibilidad o de la integridad o de la confidencialidad de la información, necesariamente requiere de varios elementos que se generan en base a un entorno de ciberseguridad para poder garantizar un ciberespacio que sea mucho más libre, abierto, seguro y resiliente, y ello muy de la mano, obviamente, con que esperamos que en lo futuro sea un tema que se trabaje transversalmente o 360 desde los colegios de educación, la primera infancia, hasta llegar a las políticas nacionales de ciberseguridad que están a cargo de los estados. Entonces yo creo que eso un poco para empezar a hablar qué es la ciberseguridad, y seguramente Mariana también podrá complementar esta respuesta. Muchas gracias, Caterina. Importante también reforzar esas ideas básicas. Ahora bien, Mariana, ¿cómo podríamos complementar desde la óptica de tu experiencia? Bueno, en principio, buen día a todos y todas. Un placer estar aquí contigo, Ernesto, y con mis colegas. Así que realmente nuevamente un placer. Como bien dijo Caterina, lo definió excelente. No existe una sola definición de ciberseguridad. Se utiliza muy coloquialmente, es cierto, y hay que ampliarla. En la Argentina hemos tenido grandes debates en el alcance del término, desde una mirada del Estado, y en el 2019 sancionamos un glosario de términos de ciberseguridad, que para mí ha quedado chiquita, por decirlo así, que lo definíamos como la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, teniendo en cuenta la norma ISO 27032. Esta estrategia, este glosario, que es parte de una estrategia que también se sancionó en ese año, hacía hincapié entre los objetivos de protección de las infraestructuras críticas y las infraestructuras críticas de información del país, enumeraba criterios de identificación y determinaba los sectores alcanzados. Hoy en día tenemos muy claro que las infraestructuras críticas y la ciberseguridad resultan indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios que el Estado brinda, que son los esenciales, como la salud, la seguridad, la defensa, el bienestar, que muy bien lo indicaste, Ernesto. Y también el efectivo funcionamiento del Estado, sin dejar de lado a las empresas privadas y a la sociedad en general. El ecosistema de fortalecimiento de la ciberseguridad debe incluir al Estado, a las empresas privadas, a los ciudadanos en su conjunto, a la academia y a las ONG. La mayoría de las infraestructuras críticas que alrededor del mundo están en manos de empresas privadas. Y estas empresas privadas deben tener estrategias sólidas de ciberseguridad, que son necesarias para proteger esa información, esos bienes que son importantes de ataques, que tienen como objetivos, por ejemplo, interrumpir el funcionamiento de las redes o de los dispositivos, o contra el acceso no autorizado a centros de datos u otros sistemas informáticos. Los activos más importantes de las empresas son su información y los datos internos. Además, las empresas intentan muchas veces proteger su reputación en el mercado en el que se desempeñan. Por ello, muchas veces, en lugar de destinar dinero a robustecer la ciberseguridad, se elige muchas veces pagar grandes primas de seguros para evitar el avance del conocimiento, de la publicidad de estos incidentes. Esto sucede mucho en las filiales, lo vemos en el Estado, en las filiales en Latinoamérica de grandes empresas que quizá en sus casas matrices no tienen la misma política. El Estado también posee muchísima información y datos de los ciudadanos y ciudadanas, que puede ser expuesto o robado si la ciberseguridad de estas organizaciones falla.
La ciberseguridad es la última barrera de contención antes de encontrarnos ante un posible ciberdelito. Habiendo trabajado en áreas de ciberseguridad y ciberdelito, tengo claro que son socios estratégicos y que cuando la ciberseguridad falla, nos vamos a encontrar ante un ciberdelito. Gracias a Dios, con el tiempo los gobiernos han tomado conciencia de la importancia de la ciberseguridad, habiendo sido víctimas de ciberataques, como son de público conocimiento, y mis colegas, muchos de los países de mis colegas les ha sucedido en áreas de defensa, poderes judiciales, áreas de salud, migraciones, etc. En muchos casos se han expuesto datos sensibles de los ciudadanos y ciudadanas que hacen a la seguridad nacional. En este marco, los países han avanzado en estrategias de ciberseguridad, creando equipos de respuesta técnicos y jurídicos y ampliando sus áreas. Pero hasta el día de hoy podemos decir que esto no es suficiente. El avance de la posibilidad de incidentes y de ciberdelitos es mucho más ágil que la respuesta que el Estado en un trabajo interdisciplinario puede dar. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Pues bien, en esta primera participación, como pueden ver, se entrecruzan los distintos elementos, el escenario, los contextos, los actores, los riesgos, las amenazas que por un lado tienen que gestionarse tanto a nivel privado, a nivel individual, organizacional, como a nivel de los estados y en el ámbito internacional. Así que bien, les voy a preguntar a cada una de ustedes ¿cuál es el escenario en general que observan desde su país o bien en la región respecto de las nuevas dinámicas sociodigitales que presenta pues esta nueva era, esta era digital? ¿Cómo se relaciona con los derechos digitales? Y explorar cuáles son los retos en materia de ciberseguridad. Les propongo que empecemos ahora contigo, Lorena, después Belén, Mariana y Caterina. Perfecto, Ernesto, muchísimas gracias. Entonces, respecto, digamos, de esta pregunta en el escenario, digamos, del país colombiano, me gustaría mencionar, digamos, 4 aspectos importantes. La y reguladores y pagados han creado compes de ciberseguridad artificial, de big data, de datos, de uso de tecnologías, al todo de lo cual ya contamos, digamos, con una carpeta requiera. Perdón, ¿me escucharon? Creo que se cayó un segundo. Por un segundo, pero ya está de nuevo. Adelante. Ya estoy, qué pena contigo. Lo, digamos que todo el tema de la carpeta ciudadana digital va atado a un tema de la permeabilidad de Internet. La permeabilidad de Internet es, digamos, cuál es el acceso de los ciudadanos a servicios de Internet. Y pues, digamos, lamentablemente todavía no llegamos a un 100%, pero vamos avanzando, ya llegamos como a un 64, creo, por ciento en el último reporte. Entonces siento que el uso del Internet va atado a lo que mencionaba mi compañera Caterina, que era el uso de Internet seguro y cómo hacemos del ciudadano el uso de ese Internet seguro. O sea, cómo hacemos que todas las generaciones puedan acceder a estos recursos de forma segura y de forma libre, ¿sí? La tercera parte que me gustaría mencionar es todo el tema de inteligencia artificial. La estrategia de inteligencia artificial en Colombia, y como lo mencionaron otras de mis panelistas, tiene que ir en compañía de una estrategia donde se hable de múltiples partes interesadas, ¿no? No solamente en gobernanza de Internet, sino en todo el tema de estructuras digitales, de nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas. Tenemos que sí o sí hacer ese llamado al ciudadano, a la academia, al gobierno, a la sociedad civil y a la sociedad técnica para que nos den su mirada frente a este tipo de tecnologías. Esto creo que falló un poco en la estrategia de inteligencia artificial en Colombia. Hay un informe de derechos digitales, una organización chilena que lo que hizo fue
mapear esas estrategias digitales, y creo que faltó un poquito de hacer inclusión del resto de las partes interesadas para promover una mejor estrategia en materia de inteligencia artificial. Pero teniendo en cuenta esos tres aspectos que acabo de mencionar, nosotros en Colombia sí hemos, digamos que ahí le aplaudo, digamos, a la Superintendencia de Industria y Comercio en todo lo que tiene que ver con derechos digitales, ¿sí? Frente a el escenario colombiano, frente a protección de datos personales y protección al consumidor en el comercio electrónico. Siento que la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad de vigilancia y control, a través de su jurisprudencia lo que ha hecho es promover estos derechos digitales, diciéndole, mire, Rappi, usted tiene que responder porque usted es una plataforma de comercio electrónico, usted tiene la responsabilidad de garantizarle a ese consumidor sus derechos, y en materia de datos se ha enfrentado, digamos, con decisiones de TIC, Uber, Facebook, en donde le ha dicho, ustedes tienen que cumplir con un estándar, tienen que cumplir con una serie de requisitos y deben garantizarle al ciudadano unos derechos, y el ciudadano tiene unos deberes frente al uso de estas tecnologías. Entonces, creería que frente al escenario colombiano, ese sería como un mapeo muy rápido, pero claramente sin dejar pasar pues varios puntos que me gustaría haber dejado. Entonces, creo que por ahí voy dejando cositas y para darle paso a mi siguiente panelista. Gracias, Lorena. Adelante, por favor, Belén, con el panorama desde España, Europa en general. Por supuesto, muchas gracias, Ernesto. Gracias, Lorena. Yo lamento tener que decir que me he perdido más de un minuto de Lorena al principio porque al menos hasta aquí no llega buena señal, así que si me repito en algo me tendrán que disculpar. Hablaba antes, y hablaba Lorena ahora finalizando su intervención, de los derechos digitales. Yo hablaba de un par de ejemplos desde la Carta de Barcelona a la Carta del Gobierno de España de Derechos Digitales, pero es importante también señalar que en España ya teníamos diferentes derechos digitales dispersos en leyes como la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, la Ley de Protección del Honor, la Intimidad personal y familiar, la Ley de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, la Ley del Derecho a Rectificación, la Ley General de Telecomunicaciones, la propia Constitución española y la Ley de Trabajo a distancia. Estas normativas se venían actualizando y se venían adaptando a los tiempos con diferentes reformas legislativas. En julio del año pasado, en 2021, les decía, se produce al siguiente hito, y es la presentación de la Carta de Derechos Digitales de España, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del Gobierno de España, carta en la que he tenido el honor de colaborar también a través de los comentarios vinculados a través del Colegio de la Abogacía de Barcelona y concretamente su Comisión de Transformación Digital. Pasado julio, este mes de julio, de hecho, hemos conmemorado el primer aniversario ya de la Carta y hemos hecho balance de este primer año en la sede del Consejo General de la Abogacía Española en Madrid, reuniendo tanto el grupo de expertos asesores como los redactores de la Carta del Ministerio, y se resalta en este momento que el documento nació para garantizar los derechos tanto individuales como colectivos y los valores constitucionales en este nuevo entorno tecnológico y de transformación digital. También desde el Ministerio se hace énfasis en que esta carta realmente es la vanguardia del reconocimiento de los derechos fundamentales en el entorno digital, la vanguardia internacional, de hecho, y es el documento más completo y preciso a nivel internacional. Es un documento, dicen además, que es propositivo, que es descriptivo y es asertivo en el sentido de que revalida principios ya planteados y técnicas ya aprobadas, establece un cierto nivel moral a nivel internacional y anticipa, como no, nuevos derechos que ahora no tenemos, pero que iremos consiguiendo a través de su desarrollo. Lo decía antes, no es un texto obligatorio ni vinculante, no tiene régimen sancionador para los incumplimientos, pero
es de justicia resaltar lo novedoso de la Carta y, si me permiten, en un minuto más haré un pequeño resumen de su estructura y una pequeña ilustración de los derechos que contempla, a los que mis compañeras anteriormente ya han hecho algunas referencias. Decía, se estructura en 5 categorías principales que agrupan a 26 derechos digitales. Comienza por los derechos de libertad, diciendo que estos derechos reconocen la identidad digital y el derecho a protegerla. Están basados en los derechos y libertades reconocidos ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución Española y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como en la Carta Fundamental de la Unión. Asimismo, también reconoce el derecho a la protección de datos, a la defensa de la privacidad digital y a la seguridad digital y al testamento digital. No listaré uno a uno los derechos, seguiré a la siguiente categoría. Si hay interés después en las preguntas podemos abordar en concreto. Viene a continuación la categoría, decía, de los derechos de igualdad. Estos son los que se vinculan con la defensa y el respaldar y a la no discriminación, tanto desde la perspectiva del acceso a Internet, antes mi compañera Lorena se refería a ello, como desde la perspectiva del comportamiento y las acciones llevadas a cabo dentro de entornos digitales por parte de organizaciones y por parte de los ciudadanos. En esta categoría también se recogen los derechos digitales de los menores, así como la existencia o reconocimiento de la existencia de brechas digitales y la necesidad de mitigarlas. La siguiente categoría de derechos serían los derechos de participación y conformación del espacio público, y en esta categoría la Carta reconoce el estado, el fenómeno reciente de la desinformación y los fake news o los bulos, y cómo Internet, en especial las redes sociales, facilitan la difusión de estos contenidos potencialmente dañinos para la sociedad, así como para los propios sistemas democráticos. Se recogen derechos relacionados, por tanto, con la libertad de expresión e información y el derecho a recibir información veraz. Recoge también aquellos derechos que tienen los ciudadanos en relación con las administraciones públicas. En cuarto lugar, se desarrollan los derechos del entorno laboral y empresarial, y aquí se incluyen tanto los derechos laborales debido al uso que los dispositivos digitales está teniendo para el desempeño de las tareas laborales, así como el control, así como para el control de los trabajadores por parte del empresario y el fenómeno más reciente del trabajo a distancia. También habla o desarrolla cómo lograr un mayor control en el desarrollo y uso de los algoritmos aplicados al ámbito laboral. La última categoría hace referencia a los derechos digitales en entornos específicos y desarrolla derechos en ámbitos como la salud, el interés público y la cultura, como pueden ser el derecho de acceso a los datos con fines de investigación, la protección de la propiedad intelectual o la libertad de creación y el acceso a la cultura en Internet. Y además añade también los nuevos derechos ante el uso de la inteligencia artificial y el empleo de las neurotecnologías, como les decía al principio en mi intervención inicial. Lo dejo aquí, deseando, si ustedes así lo prefieren, abundar en alguno de estos derechos o algún aspecto concreto a continuación. Muchas gracias, Belén. Nos ayuda a tener un panorama de este gran abanico de derechos digitales que, como decía ya Lorena, pues tiene una gran conexión con los derechos humanos, derechos en general. Pasamos contigo, Mariana, por favor. Gracias, Ernesto. En la Argentina coincidimos en que los derechos digitales, en la misma línea que dijo Lorena, son una extensión de los derechos que recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, aplicados al mundo digital. Sin embargo, esta falta de consenso internacional ha hecho que cada país desarrolle sus propias cartas de derechos digitales y su mirada sobre ello, lo cual muchas veces desde un lugar de la ciberseguridad y el ciberdelito es difícil la protección consensuada entre los países, la cooperación internacional.
En este momento en la Argentina estamos discutiendo también la regulación para proteger los ciberdelitos de la identidad digital, y es muy interesante y difícil llegar a un consenso. En materia de estos derechos, los que más son propensos a entrar en conflicto con las nuevas tecnologías, desde la mirada argentina, y creo que también de algunos colegas latinoamericanos, es la libertad de expresión, el acceso a la información y el conocimiento, la conectividad y la privacidad. Brindando un poquitito de contexto, en la República Argentina nos encontramos con una población de más de 44 millones de personas, y acorde a los índices estadísticos, hacia fines del 2021 se registraba que el 64.2% de los hogares urbanos tenían acceso a computadoras y el 90.4% a Internet. Frente a la pandemia, frente al COVID-19 en nuestro país, como el resto del mundo, vivió un crecimiento exponencial en el uso de las TICs, y también de los ciberdelitos, sin estar preparadas estructuralmente, sociológicamente, y sin poseer las herramientas necesarias. Se produjeron cambios sociales y culturales para los que no estábamos preparados, por ejemplo, el desarrollo del boom del teletrabajo o trabajo remoto. La colectividad se volvió clave para el ejercicio de estos derechos, como para la educación, el trabajo, la salud, comercio, comunicaciones. El acceso a Internet aumentó, las redes de Internet también. Junto a ellas, la cantidad de información que los usuarios compartían diariamente, con multitud de datos, sin muchas veces tener el real entendimiento de los riesgos que eso conlleva. En este contexto, en mi país y también en países hermanos, se llevaron a cabo varias iniciativas, que algunas de ellas persisten hoy en día. Las redes, las voy a mencionar rápidamente. Las redes comunitarias de Internet, que brindaban servicios en zonas rurales o zonas más alejadas de las poblaciones centrales, fortalecieron su propuesta de ampliar el acceso a la conectividad en esas áreas. El Ente Nacional de Telecomunicaciones de Argentina, que es el ENACOM, puso en marcha los programas de conectividad en barrios populares y zonas más desfavorables, planes que al día de hoy continúan y hacen la inclusión tecnológica. Se generó también acceso a contenidos sin consumo de datos móviles. En la Argentina, el Ministerio de Educación, junto a universidades nacionales, acordó con las empresas telefónicas garantizar accesos a contenidos en los dominios edu.ar. También se implementó un programa llamado Seguimos Educando, con un sitio web que permitía acceder a recursos educativos, programas de TV, y le garantizaba a docentes y estudiantes de primaria y secundaria acceso a aulas virtuales y repositorio de contenidos. También se ofreció créditos para que los y las docentes pudieran comprar más equipamiento y computadoras. En el ámbito del sector privado, empresas como Cablevisión, Claro y Movistar brindaban acceso gratuito a sus clientes a distintas aplicaciones y contenidos. En algunos casos, la estrategia también incluyó liberar contenidos de señales premium por un tiempo limitado. Asimismo, algunos sitios web que ofrecían material liberado de derechos de autor, publicaciones que estaban agotadas o difíciles de encontrar, y también ofrecían material que era reciente, incrementando su actividad. Esto es un punto muy interesante porque suscitó un gran debate en la Argentina sobre derechos de autor y propiedad intelectual. En este caso, vemos que las políticas públicas, en asociación con las medidas de proveedores privados, la colaboración público y privada para garantizar el acceso a la conectividad y el contenido online de salud, de educación y entretenimiento, probaron ser medidas que eran progresivas en términos de derechos humanos e inclusivas. En materia de derechos a la libertad de expresión y excediendo la pandemia, se identifican dos tipos de problemas que cobraron particular relevancia durante ellas. Algunas fueron mencionadas por mis colegas: la difusión de desinformación y las noticias falsas por parte de empresas y por gobiernos. La censura de plataformas en redes sociales, entre otras. En el 2021, el Estado Nacional, junto con el Consejo Económico y Social, presentó una propuesta para dar cumplimiento al Pacto Internacional para la Información y la Democracia. Esta iniciativa fomentaba un entorno digital que permitiera a la ciudadanía acceder a información fiable y pudiera expresarse libremente. En el marco de esta propuesta, de este acuerdo, se generaban diferentes foros en diversas regiones del país, generando un fortalecimiento democrático, porque eran una especie de audiencias públicas. Pero en el año 2022 este tema se empezó a hablar en los medios de comunicación, y se generó un fuerte debate sobre regulación de plataformas y censura, no interpretándose la esencia del proyecto.
Por último, me cabe mencionar que con relación a los derechos humanos en la era digital, seguimos viendo que existen grandes desigualdades que persisten y son profundas en América Latina, las cuales se han potenciado durante la pandemia. La pandemia ha sacado lo mejor en muchos aspectos y también lo peor de las sociedades. La posibilidad del acceso a estos derechos sigue siendo asimétrica, nos lleva a tener que reflexionar y repensar los derechos humanos en la concepción tradicional que tenemos, que pareciera no ser suficiente. Hoy en día, para afrontar los nuevos desafíos y los cambios dinámicos que sufrimos en la sociedad de un modo global, debemos sentarnos a dar ciertos debates. Deben estar, y en estos debates, como hablábamos anteriormente, deben estar todos los actores del ecosistema digital para llevar adelante un trabajo multidisciplinario. Gracias. Gracias, Mariana. Muy importante esta frase que mencionas de que no son importantes los derechos humanos como hoy día los tenemos, porque hace falta trabajar mucho más con un enfoque ahora digital. Caterina, ¿qué nos puedes platicar sobre el tema? Adelante, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, sumando un poco a las palabras de mis compañeras, creo que en el caso de Mariana y Lorena, que estamos en la misma región, entendemos que tenemos los mismos desafíos y además también los mismos problemas. Cuando hablamos de los procesos legislativos y el reconocimiento, obviamente, de los derechos digitales, derechos que hoy día están consagrados muchas veces a nivel constitucional, como es el caso de Chile, donde se garantiza, obviamente, la libertad de expresión por un lado, pero también la privacidad es un derecho que se recoge y se consagra obviamente desde el primer estamento, que es nuestra Carta Fundamental. Entonces, desde ahí viene la bajada de un montón de otras iniciativas que también tienen como objeto lograr este resguardo realmente de los derechos de las personas en el ciberespacio, conceptos que hoy día no están tan trabajados porque entendemos que la evolución, obviamente, de nuestras normativas también lleva aparejado un tiempo de madurez de los estados y de la concepción también de estas nuevas políticas e iniciativas que se están desarrollando. Pero así como lo mencionaba Mariana y Lorena, tenemos este desafío de decir, partimos consagrando como derecho constitucional. En Chile además tuvimos la posibilidad hace muy poco, ya que se estaba trabajando en un proceso consensuado de una nueva constitución, hecha por un grupo de personalidades que lo que hacían era representar en muchos casos las inquietudes que tenía la ciudadanía, y dentro de esto que bueno, fue un proceso que no prosperó el texto que finalmente se presentó, porque en el plebiscito no salió aprobado, pero sin perjuicio de ello existía un capítulo que se dedicaba justamente a los derechos de las personas en el ciberespacio, el acceso al internet, la libertad de expresión, cómo garantizamos la forma que las comunicaciones sean privadas, etc. Y es así como a raíz de esto se está plasmando por un grupo muy importante en Chile dentro de la doctrina, empezar a trabajar estos conceptos, empezar a meterlos dentro de la legislación y obviamente después de eso garantizarlo. Chile también se encuentra a puertas, obviamente, de la modificación de su proyecto de ley de datos personales, proyecto que tiene muy en la mira lo que se hizo en Europa con el GDPR, y esto obviamente nos va a servir para poder generar una bajada, una protección, pero también para generar las medidas de resguardo, porque una cosa es lo que, y esto lo veo muy desde el lado de la ciberseguridad, una cosa es la manifestación de buenas intenciones que hacen las empresas, por ejemplo, tener a portas o disponible una política de privacidad, contarte más o menos para qué se están trabajando tus datos. Pero no existe una contramedida de poder generar gestiones reales, auditorías reales a los sistemas para poder comprobar que efectivamente existen los resguardos técnicos sobre las plataformas donde están contenidos nuestros datos que van a hacer que no seamos vulnerables. Cuando uno piensa que hoy día gran parte o bien el cibercrimen es tan exitoso, yo creo que se debe a dos factores. El primero, directamente a que estamos exponiendo nosotros muchos datos, porque no tenemos conciencia de lo que se llama huella digital. Y segundo, porque el descubrimiento pasivo, a través de las exfiltraciones que hacen efectivamente las empresas por la vulneración de las medidas de seguridad, hacen que generemos este entorno que es poco virtuoso, en verdad, donde la ciberdelincuencia tiende a ser muchísimo más efectiva. Entonces,
Podemos tener una preciosa ley de datos personales, pero si no tenemos la seguridad de que las medidas técnicas se están tomando para el resguardo de las redes y las plataformas, la verdad es que no vamos a tener una protección real. Y en ese sentido creo que también nos ayuda mucho tener actualizada nuestra legislación en materia de delitos informáticos. Hoy día estamos trabajando en toda Latinoamérica a través de la adecuación del proyecto de Budapest. Chile ya concluyó esto con mucho éxito, tenemos desde mitad de año ya una ley aprobada, y eso es importante sobre todo para lo que Mariana decía, la ciberdelincuencia hoy día no tiene fronteras, no reconocemos un patrón que nos diga que lo que a mí me pasa en Chile lo puedo conocer en Chile, jugar en Chile, condenar en Chile. ¿Por qué? Porque seguramente esto viene saltando de múltiples plataformas diferentes, donde realmente pasamos por toda Latinoamérica y venimos generalmente de Asia o Europa. Entonces, por eso que es importante que este primer tratado internacional, que lo que permite es generar esta estructura robusta para que podamos perseguir los ciberdelitos, y esto además se junta con programas que también yo creo que estamos, de hecho Colombia y Argentina está, que es un programa de Class y Class, donde efectivamente tenemos un punto focal 7x24, donde nos estábamos contando un poco qué es lo que está pasando en materia de delitos informáticos. Creo que tener una legislación de datos personales bien robusta, ojalá con un estándar muy parecido al que se está manejando en Europa, un delito informático más una ley que nos dé la gobernanza de ciberseguridad, hace el pack completo para poder empezar a trabajar en los derechos de las personas en el ciberespacio, que finalmente es lo que hoy día nos convoca y lo que queremos transmitir. Muchas gracias, Caterina. Pues si gusta de cámara encendida para que pues, se vea el panel completo, creo que nos da una mejor experiencia incluso también para la audiencia. Pues igual, temas muy importantes, muy relevantes sobre la regulación, la legislación y el esfuerzo necesario de una perspectiva global, regional, que debemos asumir para enfrentar de manera más adecuada, aunque será seguramente insuficiente aún así, con un enfoque internacional. Bien, ahora les propongo que hablemos de los retos en materia de amenazas y riesgos en el ciberespacio y cómo estos pueden afectar los distintos derechos y libertades, principalmente los digitales. Les propongo ahora que iniciemos contigo, Caterina, después Diana. Adelante, por favor. Muchas gracias. Oye, me encanta esta pregunta en particular porque yo creo que hoy día nos estamos llenando de riesgos y amenazas. Y también es un desafío que tenemos en la región de poder afrontar estos riesgos y amenazas, porque la amenaza sistémica no es solo para los sectores dentro de un país, también es para los países entre países. Por eso que las herramientas como compartir información a través de MIS son tan eficientes justamente, porque los dolores que estamos teniendo en Latinoamérica son exactamente los mismos en los países. Hoy día, si uno empieza a ver, efectivamente, decimos qué es lo que más nos está afectando hoy día, el ransomware. No hay ninguna estimación que diga lo contrario, sobre todo porque hoy día se ha presentado como un servicio. Entonces, cuando tú ves que el cibercrimen es un cibercrimen que es organizado, la respuesta no puede ser desorganizada o aislada. Eso por una parte. Segundo, hay consideración que cuando decimos que el ransomware efectivamente es una de las principales afectaciones, primero porque está generando los más índices lucrativos para los ciberdelincuentes, porque en general se conlleva un proceso muy dando una amenaza persistente avanzada, sino que un ransomware cuya vía de infección fue un phishing. Porque también tenemos que reconocer que sigue siendo el principal de phishing, que es este correo desprevenido, muchas veces que nos llevan a enlaces maliciosos, pero cuando tenemos la posibilidad de descargar este documento que nos llegó vía algunos haciéndose pasar por la propia autoridad, otros porque son ofertas y promociones y muchas veces por curiosidad, queremos hacer clic, de repente nos aparece un pop-up que son estas publicidades emergentes que también de repente nos gusta hacer clic. ¿Y para qué estamos con cosas? En el fondo del phishing apela justamente ante el fenómeno de la ingeniería social a generar el morbo en las personas, en que queramos abrirlo, aun cuando dudemos que tal vez la información que aparezca ahí no vaya a ser verdad. Pero cuando hacemos ese clic desprevenido, lo que hacemos es infectar nuestro equipo
adquirir en el fondo archivos maliciosos que se descargan, y eso finalmente lo que hace es la propagación de otro virus informático, que hoy día es conocido como el malware, y el malware en sus formas más conocidas también es el ransomware. Entonces, cuando hablamos de estas amenazas, que en general hoy día están teniendo mucha afectación, también tenemos que reconocer que las vulnerabilidades siguen siendo una forma de explotar nuestros servicios y nuestros sistemas, y por ello es tan importante que siempre tengamos nociones. No hace mucho, yo creo que la semana pasada y la antepasada, tuvimos 2 inspecciones grandes en Chile, una en el Poder Judicial, otra en el Servicio Nacional del Consumidor, y por ahí, perdón, hay otra en el sector defensa, que no tiene que ver con una vulnerabilidad, sino que más bien con el sistema operativo del correo electrónico, pero tenemos que entender que muchas por negligencia dejamos de hacer cosas, y es importante que en informática hay algo que dice, mira, si funciona mejor, ¿para qué actualizarlo? Si funciona como está, dejémoslo como está, y así nos evitamos harto. Pero la verdad es que no siempre es así, porque si no tenemos un panorama real o de amplio espectro de cómo nos estamos comportando, o cómo nuestros sistemas van a ser capaces de afrontar un ataque, la resiliencia, etcétera, y un tema que a mí me encanta, que es finalmente la respuesta ante incidente, creo que todo eso hace finalmente que hoy día los riesgos y amenazas que tenemos en Latinoamérica sean tan importantes y seamos blanco cada vez de más intentos de ataque y de ataques consumados también. Muchas gracias, Kat. Pues sí, todo el tiempo estaremos bajo ataque aún sin saberlo, así que debemos tomar medidas y empezar a aprender, a estudiar, a practicar y a establecer medidas y controles. Mariana, desde tu experiencia en materia de ciberdelitos y el combate a estos y prevención, ¿qué retos, qué amenazas y qué nos puedes platicar? Gracias, Ernesto. Pensaba en lo que hablaba recién Caterina, en lo que tú dijiste, si acá siempre decimos en Argentina, hay 2 clases de organizaciones, las que fueron atacadas y las que todavía no saben que fueron atacadas. Esta es la realidad con la que nos encontramos. Gracias a Dios, hoy ya se viene ampliando la discusión de cómo incorporar a la seguridad cibernética en la línea de acción y las prioridades de la agenda pública. Esto sucede cuando uno discute en foros de Naciones Unidas, en la Unión Europea, en la OEA, en la UIT, en organizaciones como Internet Society. La sociedad no transforma la tecnología, sino que la tecnología transforma la sociedad. La tecnología ya no puede ser considerada como un factor descontextualizado que afecta a la sociedad, sino que la misma se ha vuelto un componente casi esencial para el funcionamiento de la misma. Sin tecnología hoy podríamos decir que las sociedades no avanzan. Y en este contexto la ciberseguridad es una herramienta que es fundamental para garantizar desde la libertad de las personas a ejercer y a colaborar en sus derechos digitales, como por ejemplo preservando su intimidad mediante herramientas de cifrado, o ayudando a proteger su patrimonio o sus datos, bienes que son, otra vez reitero, los más preciados para los ciberdelincuentes, pero también hay que encontrar un equilibrio, porque si te excedes este límite se puede afectar el ejercicio y resguardo de los mismos, lo que genera la necesidad de lograr salvaguardas claras y sólidas en materia de derechos humanos. En Argentina hay un politólogo intelectual muy conocido, a nivel latinoamericano también, que es Oscar Oslak, que en su libro el Estado en la era exponencial trata sobre lo que deberían hacer los países con menos desarrollo para enfrentar el desafío de eras exponenciales como pueden ser los cambios tecnológicos. Y en este contexto hay un actor social que es fundamental para propiciar, conducir, regular e impedir, que es el Estado. Y el Estado con una capacidad institucional fuerte, pero no un Estado solo, sino un Estado como un articulador con el involucramiento de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de la academia, del ámbito privado, y en la propia interacción a nivel internacional, el ecosistema al que me refería en alguna otra de las preguntas. Ya probamos todas las opciones de realizar iniciativas de manera independiente, solos. No se puede, no avanzan. Estamos hablando de delitos que tienen carácter, como bien lo decía Caterina, transnacionales, que lo más probable es que afecten a ciudadanos en el mundo, ciudadanos en distintos estados de tu propio país, a diferentes países. En nuestro país, teniendo en vista esto, como dije antes, hemos sancionado una estrategia de ciberseguridad en la cual
el Ministerio de Seguridad en el que participo es parte integrante. También hemos sancionado otras normativas que establecen un centro de investigación de ciberdelito, un programa de fortalecimiento en ciberseguridad y en investigaciones del ciberdelito, con una mirada federal, porque lo que estamos intentando es fortalecer todas las áreas de ciberseguridad y ciberdelito que tengan las distintas policías provinciales de los 24 estados que tenemos, en conjunción y en trabajo conjunto con el Poder Judicial. Creemos que nosotros no podemos escindirnos de trabajar coordinadamente con el Poder Judicial para que estos temas avancen. Esto viene acompañado no de equipamiento, sino de formación, capacitación constante en nuevas tecnologías, en nuevas herramientas, porque si nosotros no nos apuramos, los ciberdelincuentes sí se apuran. Ellos tienen dinero, están organizados, saben las últimas herramientas a utilizar. Y además quiero mencionar que este mismo año se creó el Consejo Latinoamericano de Seguridad Interior, el CLASI, apadrinado por la Unión Europea, que varios de los países de mis colegas ya forman parte, y en este caso la presidencia la está ejerciendo en este año el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que es un espacio regional de diálogo de alto nivel. Y uno de los verticales principales que se estableció a nivel latinoamericano es los asuntos, como una de las verticales es la lucha contra el narcotráfico y otros los asuntos cibernéticos. Y en el marco de este encuentro, la Argentina está cambiando un poco su paradigma de cómo ver las cuestiones de los asuntos cibernéticos, porque hemos establecido que se tratan de cuestiones de seguridad nacional. No son situaciones aisladas, estamos hablando de proteger a los ciudadanos, estamos hablando de las estructuras del Estado, las infraestructuras críticas. Entonces consideramos que es una cuestión de seguridad nacional. También estamos profundizando las acciones en esta línea de cómo interactuar entre todos, ¿no? Con las empresas privadas y la academia, con convenios de colaboración para intercambiar capacitaciones e información, con las universidades y la academia para fortalecer los planes educativos, porque un gran problema que hay en el mundo es la formación de fuerzas de trabajo y la retención de esos recursos. La pandemia ha hecho que un montón de personas fueran tentadas por el ámbito privado, se hayan ido, y es un problema que tienen todos los países. En España se declaró como una infraestructura crítica a la formación del profesional en ciberseguridad, y en Estados Unidos se aceptó que los profesionales en ciberseguridad puedan ganar lo mismo que la vicepresidenta o que el presidente, como un mensaje de la importancia de formar y poder retener a esos recursos, aunque sea un tiempo prudencial. Como también mencionaba Caterina, el tema del ámbito legislativo es importante. Nosotros tenemos una comisión de lucha contra el ciberdelito en el cual estamos viendo distintos proyectos de ley, incorporando también la mirada del ámbito privado y las organizaciones sociales. Y participamos en la sanción del segundo protocolo de Budapest, que espero que lo podamos adherir en breve con las reservas pertinentes, y confiando en estas herramientas de cooperación internacional que son necesarias, participamos activamente en la elaboración del convenio de Naciones Unidas desde el minuto cero, porque creemos que tiene que haber una herramienta de cooperación internacional que disminuya las asimetrías, porque siempre decimos que la cooperación internacional, todos los países son iguales, pero hay países que son más iguales que otros, y estas herramientas deben tener la mirada, la perspectiva de todas las regiones. Y lo último que quiero decir es que la Argentina, perdón, ¿me excedí mucho? Adelante, concluye. Cortito, perdón. También que estando en este momento el debate de la modificación de la Ley de Protección de Datos Personales, una ley que fue pionera en la América Latina, con los estándares siguiendo los estándares de la Unión Europea, y la verdad que es un momento bisagra, porque en este caso es un importante proceso de consultas públicas de la misma, y se hace hincapié en el fortalecimiento de las facultades que la agencia de control debe tener para ver qué sucede con los datos de los ciudadanas y ciudadanos argentinos que están en su mayoría en manos del ámbito privado. Y esa es una discusión que tenemos que dar, que también fortalece el sistema democrático. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariana.
Pues muy rica la conversación, el aporte tanto de la perspectiva de Chile como de Argentina a través de Caterina y Mariana. Vamos ahora contigo, Lorena, por favor. Sobre la misma pregunta de los riesgos en materia de ciberseguridad, ¿o...? Sí, por favor. ¿Sí? Vale. Listo. No, pues frente a ciberseguridad, digamos que lo que mencionaba Mariana me parece fantabuloso, que es algo de lo que debemos empezar a hablar, que son las capacidades y capabilities en ciberseguridad en Latinoamérica. Siento que el tema de la infraestructura es importante. Siento que ahí hay un punto de quiebre en donde lo que hiciéramos una cooperación internacional entre los países en Latinoamérica, lo cual es completamente, es una labor compleja, pero es algo que nos hace falta. Siento que ahí hay un punto en el que podríamos explorar para seguir estándares internacionales. Lo otro es que obviamente cuando hablamos de materia de ciberseguridad y seguridad digital son cosas completamente diferentes. Mariana y Caterine son las expertas, pero obviamente son primos hermanos. ¿Sí? Y en este tema, digamos que los ciudadanos, lamentablemente nosotros también debemos estar siendo formados. Entonces siento que las iniciativas de diversos gobiernos en formar en tecnologías de la información y comunicación y en seguridad digital, la higiene digital de los ciudadanos es un punto base, es importante. Saber no caer en un phishing, digamos, saber utilizar las herramientas a su fin y no en contra, porque entonces se vuelve un buque, ¿no? Utilicemos todo en sistemas de seguridad de la información, entonces ya no hay más tarjetas de crédito, sino todo es en tu celular, pero las personas que no están siendo educadas en higiene y en seguridad digital, pues ahí ya perdimos al 50% de la población. Sí, entonces siento que ahí, sobre todo las entidades financieras, tienen un reto muy grande y es en formar a sus ciudadanos. Hace poco hablábamos en un panel también sobre la llegada del cajero automático a Latinoamérica. ¿Cómo hicieron los bancos cuando llegó el cajero automático? Y fue poner como mock-ups, como inflables para enseñarle a las personas cómo utilizar una tarjeta de crédito. Pues ahora imaginémonos que ya no hay tarjetas de crédito, sino todo es en el celular. Imaginémonos las personas que no tienen celular, que no tienen smartphone. Entonces el tema de infraestructura siento que hay que jalarle igual que la educación e higiene digital. Lo otro es el tema de las regulaciones que como que dicen lo contrario. Entonces, por un lado tenemos tema de protección de datos, intimidad, está en la Constitución, habeas data, o sea, tenemos un pool de seguridad, pero por otro lado están los, digamos, promoviéndose iniciativas regulatorias a través de decretos y circulares externas, sobre todo en el sector bancario, de abramos todos los datos. Open data, open banking, entonces compartámonos todos, pasémonos todos, endosémonos todo. Entonces, ese tema, digamos, no se ha tenido en cuenta al ciudadano digital, ¿sí? ¿Será que el ciudadano sí quiere que sus datos los tengan todas las entidades del sector financiero o no? ¿Para qué quieren todas las entidades del sector financiero tener mis datos si actualmente las obtienen, no sé, legal o ilegalmente, digamos, dejémoslo así, y uno recibe ese tipo de llamadas incómodas y uno como ciudadano no tiene ese mecanismo expedito en que uno podría llegar a tomar la decisión de decir yo no quiero recibir nada de otros bancos sino solamente este banco? Yo siento que en este sentido una ley de protección de datos se queda un poquito corta en la medida en que yo como ciudadano no tengo la potestad de decidir qué quiero y qué no quiero. Es como un comodín. Entonces yo acepto todos los términos y condiciones, acepto toda la política de privacidad y no tengo como margen de acción. Entonces siento que ahí lo que mencionaba Mariana frente a la estructura y cómo estas entidades deberían, digamos, como basarse también en esa confianza y en esa ética social de decirle al ciudadano, usted tiene derechos y usted puede escoger y decidir lo que usted quiere y no, sobre todo con estos, digamos, estos nuevos modelos financieros de open data y que todo lo tengamos compartido y que todo lo tengamos en todas partes. Y yo siento que hay un peligro muy importante que no nos estamos dando cuenta, que nos estamos enfocando como en los beneficios, no, te vamos a traer servicios más personalizados, mejores, adecuados a ti, pero cuando ese algoritmo falla o cuando esa máquina falla, entonces es como
ya no son personalizados, sino es que usted es una mala paga, entonces no va a tener acceso al sistema, no sé, financiero o educativo. Entonces siento que ahí pueden existir riesgos que no se están teniendo en cuenta y nos estamos dejándonos llevar por la, digamos, embellecer por los posibles beneficios, pero no estamos en el centro de la discusión de cuáles serían esos potenciales riesgos y cuáles son esas industrias en la que el uso de esos datos tan masivamente podría llegar a afectar, como por ejemplo salud, toma de decisiones automatizadas en materia de justicia y claramente educación y sistema financiero. Entonces, lo estamos dejando todo como en un paquete de todo se incluye, todo es permitido, pero no nos estamos poniendo a mirar como caso a caso en temas exclusivamente de, ya lo han mencionado bastante, pero en temas de salud, un ransomware en materias de salud le puede costar la vida a alguien, ¿sí? Entonces ahí ya estaremos hablando en temas ya muchísimo más fuertes de la vida o la muerte de un paciente. Entonces siento que ahí también deberíamos enfocar los esfuerzos y es análisis de riesgos de estas nuevas tecnologías en los diferentes sectores. Muchas gracias, Lorena. Pues muy importante recapacitar sobre el gran rol y la responsabilidad que tenemos todas y todas sobre empezar a prevenir y a mitigar y gestionar los riesgos de manera adecuada. Belén, vamos contigo para hacer este cierre de bloque sobre los riesgos, las amenazas de la ciberseguridad que pueden afectar los derechos digitales. Por supuesto. En el fondo se ha dicho todo ya, ¿no? Mis compañeras Catarina, Mariana y Lorena han descrito muy bien los riesgos y las amenazas que se dan en la América, pero se dan en mayor o menor medida. De la misma manera, en Europa se ha hablado de infraestructura y la importancia de la misma, se ha hablado de la necesidad de la colaboración internacional, y de las dificultades de la misma. Se ha hablado de los proyectos de Open Data, Open Banking y de los riesgos, más que de los beneficios que para la ciudadanía pueden traer en ocasiones. Y eso enlaza, si me permites, Ernesto, con una cuestión que cuando preparamos este panel nos preguntamos, cómo se relaciona la ciberseguridad con los derechos digitales. Y a mí me gustaría traer a colación algo que creo que de manera muy importante ha hecho la Carta de Derechos Digitales española, que, como decía, pretende ser un estándar internacional y es reconocer la labor que el abordaje conjunto tanto de los poderes públicos como del sector privado, la sociedad civil, la academia, etcétera, tiene que jugar en torno al papel de la ciberseguridad. Y es que el derecho a la ciberseguridad se ha consagrado como uno de los derechos digitales de la Carta, y tal y como está configurado, a mí se me antoja que es casi un prerequisito, el derecho a la ciberseguridad, un prerequisito o una garantía para muchos de los demás derechos digitales que he señalado anteriormente, ¿no? Y es que la Carta indica que toda persona tiene derecho a que los sistemas digitales que utiliza en su actividad profesional, personal, social, es decir, las tres dimensiones, posean las medidas de seguridad adecuadas que permitan garantizar la integridad, disponibilidad y resiliencia. También han salido aquí los principios. Además de la confidencialidad y la autenticidad de la información tratada y de la disponibilidad de los servicios prestados. Aquí se han añadido algunos elementos adicionales a los clásicos que integran la seguridad digital. Añade además la Carta que los poderes públicos, de conformidad con la regulación europea y también nacional, velarán para que estas garantías sean satisfechas por todos los sistemas de información, tanto públicos como privados, proporcionalmente, es decir, de una manera proporcional a los riesgos a los que están expuestos los mencionados sistemas. Podrán contar para ello con la vinculación o con la colaboración de la sociedad civil
lógicamente sin ella no hay ciberseguridad en su conjunto. Y además finaliza este derecho en la Carta diciendo que los poderes públicos promoverán la sensibilización y la formación en materia de ciberseguridad y además impulsarán mecanismos de certificación de las entidades privadas. Eso es todo por mi parte. Me gustaría aquí ahorrar algún minuto de los que me he excedido en las anteriores intervenciones. Muchísimas gracias, Belén. Pues este bloque, como vieron ustedes, abrió el panorama respecto de riesgos y amenazas, pero se centró en muchos elementos que más o menos se han estado refiriendo a lo largo del panel: la colaboración, el enfoque internacional, multidisciplinario, la prevención, la capacitación, la regulación, es decir, todo un conjunto, un engranaje que hará posible que los estados y la sociedad en su conjunto podamos convivir de manera armónica, pacífica, respetuosa de derechos y el entorno digital. Y bueno, así que el tiempo pues siempre es un factor y es algo que nos ayuda a tener que sintetizar algunas de las partes. Ya que estamos llegando al término, les pediría a cada una de ustedes que nos apoye con una pregunta que voy a dirigir especialmente a cada una. Entonces, empezamos contigo, Lorena. ¿Qué opinas sobre cuál es el enfoque jurídico o regulatorio que deberíamos abordar hacia el futuro, teniendo en cuenta las plataformas, las redes sociales, la economía digital, todo este contexto que hemos hablado? Bueno, qué pregunta tan compleja, pero vamos a tratar en un minuto. Un modelo regulatorio, digamos, exitoso, tiene que tener en cuenta las fallas. Es decir, uno aprende cuando uno se equivoca también. Y eso es súper importante. Tenemos que aprender de nuestra historia qué nos ha funcionado y qué no nos ha funcionado. No lo que funciona en Europa le va a funcionar a Colombia. No lo que funciona en Estados Unidos le va a funcionar a Chile. Tenemos que revisar nuestro contexto nacional, la infraestructura, la economía nacional para saber cómo podemos adaptar eso a nuestro contexto. Esa sería la primera reflexión. Lo segundo, entre modelos regulatorios, digamos que hay modelos regulatorios restrictivos, híbridos y permisivos. ¿Sobre qué estamos hablando? Entonces, hay que mirar cada modelo diferente. Por ejemplo, en materia de fintech, muchos gobiernos adoptan un modelo regulatorio más permisivo o más restrictivo, dependiendo de qué, de la volatilidad de su moneda, de si puede afectar su economía nacional, ¿sí? Entonces, cada gobierno, cada estado podría entrar a revisar eso, digamos, por industria, por sector, por modelo, por plataforma. Pero en materia, por ejemplo, de derechos digitales, lo que hemos venido hablando de ciberseguridad, de protección de datos, sí siento que debe haber un estándar en materia de lo que es la autoridad de vigilancia y control. ¿Qué son los poderes que se le dan a esa autoridad de vigilancia y control y cómo puede llegar a sancionar? ¿Por qué? Porque no en todos los países sanciona sector público y privado, caso colombiano. Y dos, porque muchas veces las empresas adoptan esa sanción dentro de su, digamos, dentro de su presupuesto anual. Entonces, si dentro de su presupuesto anual ya prevén una sanción del regulador o de la entidad de sanción y control, pues no estamos haciendo nada. ¿Sí? No estamos haciendo nada porque si ya se está previendo dentro de sus ganancias que a mí me van a sancionar, pues siento que hay una falta de ética también, digamos, social y empresarial. Entonces serían esas dos visiones lo que daría un modelo regulatorio un poco híbrido, adoptando una serie de restricciones, pero también siendo permisivos con nuevos modelos financieros que cumplan y respeten los derechos digitales de los ciudadanos. Muchas gracias, Lorena. Belén, ¿sería suficiente adoptar un modelo de principios para la regulación de derechos digitales? Veamos, necesariamente es suficiente y por ahora todo lo que creo que se puede ofrecer a falta de más regulación y más avance. Cumplir con los principios no es poco. Los principios, como decía antes, de una carta inspiran derechos futuros, sirven también para inspirar políticas públicas, sirven para interpretar soft law, han de servir también para constituir una base para la autorregulación de determinados sectores
y del establecimiento de códigos de conducta aplicables a estos sectores, etcétera. Tiene mucho valor en el estado actual, que todavía no es de perfeccionamiento o de positivamiento, como decimos aquí, de los principios en derechos tangibles, más allá de los que comentaba que ya tenemos en España y en las legislaciones latinoamericanas también, como se ha venido explicando. A mí, ¿qué es lo que en particular me gustaría? A mí me gustaría que desde la óptica europea abandonáramos ese modelo regulatorio en el actual estado de puzzle, si me lo permitís, o mosaico, ese marco regulatorio fragmentado en el que nos encontramos el derecho digital en la Unión Europea, con la dificultad muchas veces de definir hasta el ámbito de aplicación de los diferentes reglamentos. Hablaban mis compañeras de la necesidad de desarrollar políticas y legislación. En nuestro caso, en el caso de la Unión Europea, en ocasiones hay tantas legislaciones, directivas, reglamentos que aplican a la misma situación. Pongo un ejemplo, aparte del GDPR que ustedes conocen, tenemos el Data Governance Act, tenemos el reglamento Open Data, tenemos la regulación europea de salud, por no hablar de todo el pack de Data Governance que viene con las DSM, DMA, etc. Aquí tenemos, vuelvo a insistir, un mosaico regulatorio que no ayuda a la aplicación y nos gustaría, o a algunos autores nos gustaría abandonar esa dispersión regulatoria de manera que, bueno, pues los grandes players, no solo a escala europea, sino a escala internacional, supieran, y estoy hablando de las plataformas, grandes plataformas, supieran o tuvieran las mismas reglas de juego que los europeos o que los ciudadanos de otros continentes. Muchas gracias, Belén. Reglas de juego claras. Muchas gracias. Gracias, Belén. Mariana, para ti que te enfocas más en el ciberdelito, ¿qué sugerirías hacer como región para prevenir y combatir de manera más eficiente los ciberdelitos? Pregunta difícil. Bueno, elige tres. No, voy a darlo todo. Me parece que tenemos que trabajar más en mecanismos de cooperación regionales, esto que hablaban antes mis compañeras, de entender que nuestra realidad, nuestra mirada, lo que aplica en un lugar no aplica en otro. Hay modelos que son fantásticos para ciertos países y tienen respuesta en 1 minuto y medio y nosotros no. Nosotros tenemos una red de cooperación con países del Mercosur y con países del resto de Latinoamérica, pero es informal y deberíamos tener más una mirada regional, profundizarla a través de las áreas técnicas y jurídicas trabajando de manera conjunta. Yo trabajo hace muchos años en áreas técnicas, siendo abogada y siendo mujer. Con lo difícil que eso es. Y intentamos tender puentes para un lenguaje común, los abogados dejando de escuchar a los abogados y los técnicos, dejando de escuchar a los técnicos y trabajando en conjunto, que es lo que intentamos hacer. Las regulaciones solamente no sirven, es un trabajo interdisciplinario, puedes tener un montón de regulaciones, pero eso tiene que ir acompañado de políticas públicas, de la formación tanto técnica como de la ciudadanía. Venimos fracasando hace muchos años y explicando lo mismo porque algo hacemos mal. Con lo cual me parece que lo importante es redes de cooperación regionales, mundiales, pero empecemos por nuestra región, redes de cooperación, fortalecimiento en la formación de los ciudadanos y de los profesionales y trabajo más coordinado entre las áreas técnicas y jurídicas, porque una cosa no está escindida de otra. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Pues hemos cerrado este fabuloso panel con nuestras expertas invitadas que, pues como ustedes han visto, nos han compartido referencias, reflexiones, acciones, lecciones aprendidas y además propuestas de qué hacer a futuro en este panel de Derecho Digital y Ciberseguridad. Así que pues les agradezco mucho su participación. Fue un honor haber pues conducido este maravilloso panel con ustedes. Así que muchas gracias, Belén, muchas gracias
a María Lorena, a María Galán y a Caterina Canales. Muchas gracias. Paso el uso de la voz a Gabriela Guevara. Muchas gracias, un placer. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Pues para mí ha sido el honor. Muchísimas gracias a todos. Para mí ha sido un honor estar siendo su anfitriona. Felicidades al moderador Ernesto Ibarra por esta selección de mujeres talentosas y de mentes increíbles que estuvieron hoy en el encuentro de NUYSTIC. En esta ocasión, posteriormente les haremos entrega de un reconocimiento, de una constancia de participación. Quiero agradecer también a toda la audiencia y asistentes en este encuentro NUYSTIC que nos permite coincidir y colaborar. Muchísimas gracias y un aplauso para todos y todas.